Segunda de Corintios 1:20. Bueno, la semana pasada comenzamos con este estudio de Segunda de Corintios y estuvimos hablando acerca de los problemas de la vida y cómo los problemas en la vida del ser humano tienen un propósito específico de parte de Dios. Eso es lo que estuvimos conversando la semana pasada. Y no llegamos hasta este versículo 20, pero aquí en este versículo 20 el contexto son las pruebas, las tormentas de la vida, las situaciones difíciles, ¿no? Dijimos que en primer lugar hay problemas que vienen no por Dios, sino que nosotros nos causamos esos problemas. ¿Sí? Y yo diría, en mi experiencia como pastor y como ser humano, que como el 90 o 95% de todos los problemas que tenemos, nosotros mismos nos los causamos. Pero después ahí le estamos echando la culpa a Dios y para allá y para acá. Y ya el 5% de los problemas no lo podemos negar. Sí, Dios permitió que Job sufriera, que pasara por situaciones difíciles. El apóstol Pablo, los apóstoles murieron, los mataron. Entonces, en el evangelio de la prosperidad ahorita se te está enseñando de que que es pecado sufrir, que los cristianos no debemos de sufrir y nada de eso. Y lo cierto es que bíblicamente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo para obtener las promesas de Dios, primero hay que pasar por el desierto. En el Nuevo Testamento Jesús tuvo que pasar por el desierto por 40 días y tuvo que ser tentado por Satanás. ¿Se recuerdan? En el Antiguo Testamento los judíos, los israelitas tuvieron que pasar por el desierto. Qué curioso, ¿no? Jesús por 40 días y ellos por 40 años, porque Jesús aprendió la lección rápido, así. Pero aquellos y nosotros no. Y a un desierto que lo podían cruzar, dicen los expertos, en 10, 11, 12 días, les tomó 40 años. Y la mayor parte de ellos no llegaron a la tierra prometida, porque no aprendieron las lecciones. Bueno, de eso nos estuvo hablando Pablo la semana pasada aquí en 2 de Corintios capítulo 1. Pero después de hablar ya de pruebas, de luchas y de todo eso, aquí les da una promesa hermosa. Le está diciendo, hey, no importa por qué situación estés pasando, acuérdate que el Dios que servimos es un Dios de pactos y de promesas. Y en el versículo 20 dice, porque todas las promesas, no importa por lo que estés pasando, todas las promesas de Dios son en Él a lo mejor. ¿Así dice? Maybe. Maybe tomorrow. ¿Verdad que no? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén. O sea, amén significa así sea. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo, porque hay que saber leer la escritura conforme al contexto, no como nosotros creemos o como se nos antoja, ¿no? Lo que aquí está diciendo es que las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí para nosotros, ¿verdad? Pero esas promesas para llegar a la tierra prometida, escúcheme bien por favor, es necesario
pasar por el desierto. Porque muchas veces leemos este versículo solito aquí y las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén, pero ¿dónde dejamos el contexto de lo que de veras está hablando? Siempre ha sido así. Para recibir las promesas, primero está la promesa de Dios, pero después hay que pasar por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Porque si Dios te mete directito a la tierra prometida sin pasarte por el desierto, esas promesas que Dios te hizo en lugar de ser de bendición para tu vida, van a ser totalmente lo contrario. Y el desierto, nos dice la Biblia, yo permití que entraras al desierto para que vieras lo que hay en tu corazón. Es necesario pasar por situaciones, por el desierto, y en este mundo estamos en un desierto. No para que Dios vea lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros veamos. ¿Cómo sabemos de qué sabor es el té que nos vamos a tomar? Si no, antes lo metemos en agua hirviendo. Y el agua caliente es la que hace que el sabor de la bolsita de té saque que es de menta, que es de canela, que es de lo que a usted le guste, ¿verdad? Pues de la misma manera no se va a saber lo que tenemos adentro realmente en el corazón hasta que pasemos por la prueba, hasta que pasemos por el desierto, hasta que pasemos por el fuego. Aquellos 3 jóvenes en el Antiguo Testamento, en Daniel, Dios permitió que pasaran por el fuego y no hicieron nada malo. ¿O sí? Al contrario, rehusaron hincarse ante el ídolo que Nabucodonosor había levantado. ¿Qué mal habían hecho estos jóvenes? Esto es para las personas que dicen, pues yo no he hecho nada malo, yo siempre vengo a la iglesia y mira, estoy pasando por problemas económicos, y mira, estoy pasando por problemas familiares, y mira, estoy pasando por problemas de salud. Y muchas veces pensamos que es el diablo cuando es Dios pasándonos por el fuego. ¿Sí? ¿Qué no dice la Biblia, el Señor Jesucristo? Que cuando la vid está allí y está llevando fruto, dice, hay que podarla para que dé más fruto todavía. Entonces la poda, la limpieza, el fuego y la prueba es necesaria en nuestras vidas. Es a través de las pruebas que Dios nos prepara para darnos las promesas. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, hermano, ¿qué promesas Dios ha hecho a tu vida? A mí me ha hecho muchas promesas. Y estoy seguro que a usted también. Así como lo hizo con el padre de la fe, que es Abraham. ¿Se recuerda que le prometió un hijo cuando ya estaba grande de edad? Y no lo tuvo hasta los 100 años. Lo que le quiero decir es que de la promesa de Dios al cumplimiento de la promesa, no necesariamente Dios va a cumplir lo que te ha prometido de un día para otro. A veces van a pasar meses y otras veces van a pasar años. Escúcheme, yo he conocido mamás que han estado orando por 30, 40 años por la salvación de su hijo. Y hasta después de 30, 40 años, el muchacho cabezón viene a los pies del Señor. Y se cumple la promesa, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Esa no es una promesa de que tu hijo nunca se va a apartar. La promesa es que aunque se aparte de viejo, va a regresar a los caminos de el Señor. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Dios te ha hecho promesas, hermano, agárrate de esas promesas. Si ya pasó tiempo y el Señor te ha dicho, mira, yo
yo te prometo esto, yo te voy a dar esto, yo voy a hacer esto en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, y ya han pasado años y no has visto que nada ha sucedido, no pierdas la fe. Sigue sirviendo a Dios, sigue evangelizando en las calles, sigue viniendo a la iglesia, sigue buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque si no te desesperas, esa promesa va a venir, porque Dios jamás miente, Él cumple. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿A cuántos de ustedes les ha mentido? Nunca lo hará. Pero qué triste que con los hombres que nos mienten, a eso sí les tenemos confianza. Pero a un Dios que nunca nos ha fallado, ahí estamos dudando. Amén. De sus promesas, de su gracia, de su amor. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero a Moisés, ¿cuánto tiempo le tomó desde que Dios le prometió que iba a ser el libertador de Israel? ¿Cuánto tiempo le tomó? Lo tuvo que pasar por el desierto. ¿Sí se recuerda, no? 40 años tuvo que estar en el desierto antes de que Dios lo pudiera usar y que las promesas se pudieran cumplir en su vida. No porque Dios quería que durara tanto Moisés, pero tenía tanta dureza en su corazón. Moisés, le cuento que Moisés era decimos en México, de mecha, ¿cómo decimos, hermana? Usted que es bien mexicanota, de mecha corta. Moisés parecía gasolina, que nomás, ¿qué le pasa a la gasolina cuando le prende un cerillito y se lo avienta? No podía hacer nadie nada porque se enojaba y un día mató a un individuo por ahí. Entonces Dios dijo, no, este no está preparado, porque si le cumplo la promesa de que él va a ser Moisés el grande y Moisés el libertador, la fama y la popularidad lo va a matar. Entonces lo tuvo que pasar por el desierto y por muchos años estuvo cuidando el ganado o las ovejas de su suegro. ¿Se recuerda? Pero era tan duro ese Moisés que tuvieron que pasar 40 y cuando se fue al desierto tenía 40 años. No fue hasta los 80 años que regresó a Egipto para liberar a los egipcios. Ya de 80 años. Aquí es una palabra para los que dicen, yo ya estoy muy viejito para el mini, que viejito. Dicen en México, viejos los cerros, y todavía ¿cómo? Todavía enverdecen. Si Moisés a los 80 pudo ser usado, y tú que tienes, ¿qué? Aquí ninguno se ve más de los 40, de 39, 40. Es que si Dios te ha dado promesas, hermano, no dudes del Señor. Él no es el que falla. Nosotros somos los que fallamos. ¿Ok? Los israelitas pasaron por 40 años por el desierto. ¿Sabe por qué? Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros para que las promesas del Señor se cumplan en nuestra vida, hermanos, no ha sido suficiente que tú hayas salido del mundo para venir a Cristo. Dios quiere que el mundo salga de tu corazón. Y eso es lo duro en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. Los domingos estoy hablando y les recomiendo que los que quieran verlo, véanlo en el Facebook de la iglesia Centro de Adoración en Riverside. Estamos hablando de la guerra espiritual y de los diferentes enemigos que atacan nuestra vida. Uno de esos enemigos es el diablo. Otro enemigo es el mundo y sus placeres. Y nosotros, muchos cristianos, hemos salido del mundo, pero estamos como los israelitas. Nosotros salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. Y es por eso que las promesas que las bendiciones que Dios te ha prometido no se pueden cumplir, porque esa idolatría que está en tu corazón todavía está estorbando. Digan amén si me están entendiendo, hermanos.
Entonces hay que trabajar duro para sacar esas cosas. Ya no debe de ser que los cristianos, hermanos, andemos como los de allá, los del mundo. Tiene que haber una diferencia entre la manera que se comportan los del mundo y la manera en que nos comportamos nosotros. Hasta cierto punto es normal que los del mundo pues tengan rencor, tengan odio, no quieran perdonar, se peleen, se griten, se envidien entre ellos. Hasta cierto punto es normal, porque eso viene de como herencia del pecado de nuestros padres Adán y Eva. Pero donde sí, ya no. Es que nosotros, los que supuestamente hemos conocido a Dios, hemos conocido a Cristo, hemos sido redimidos y salvos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nosotros los cristianos nos andemos agarrando del chongo, que nos andemos peleando, nos andemos envidiando, gritando, y no lo perdono, y ¿por qué me hizo esto? Y peleándonos entre familia. Eso no es posible entre nosotros. Aunque estés en la iglesia, el mundo todavía está en ti, en tu corazón. Y es por eso que los israelitas tuvieron que pasar 40 años y no llegaron. Solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Hombres valientes, hombres hechos y derechos en la palabra de Dios. Josué y Caleb. De ahí el resto de los demás quedó postrado en el desierto. Los hijos fueron los que entraron a la tierra prometida, pero los papás no lo hicieron. Y así como Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre y no cambia, el ser humano es igual también, no cambia. Leemos acerca de los israelitas y 1 Corintios 10 dice que la historia de aquellos hombres del Antiguo Testamento quedó grabada en la Biblia para que nosotros la leyéramos y aprendiéramos de sus errores y de sus virtudes también. ¿Sí, mis hermanos? No hagamos lo mismo que ellos hicieron. No andemos en el desierto de este mundo esperando y buscando las promesas de Dios, pero con el mundo en nuestro corazón. Dios quiere que los placeres de este mundo, de la vista y todas estas cosas salgan de nosotros. Tiene que haber, hermanos, una diferencia. Ya los jóvenes de la iglesia no se pueden vestir como los jóvenes fuera de la iglesia. Yo no estoy diciendo que los jóvenes de la iglesia se vistan como viejitos. Se pueden vestir como jóvenes, pero con santidad, con repudio. ¿Sí? No tienes que andar, la señorita no tiene que andar enseñando todo para vestirse juvenilmente. Te puedes vestir decentemente y verte bien bonita, y lo mismo con los muchachos. Se debe de marcar la diferencia, pero ahora ya no se ve la diferencia. Así como se visten los del mundo, así se visten los que están dentro de la iglesia. Así como hablan los del mundo, así hablan los que están dentro de la iglesia. Sí, salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Y el mensaje del Espíritu Santo en esta tarde es: no solamente salgan del mundo, saquen el mundo de sus corazones, para que no haya nada ni nadie que estorbe las promesas hermosas que yo les he hecho a ustedes. Amén. Sí, estamos entendiendo, mis hermanos. Debe de marcarse una diferencia, debe de haber una diferencia entre los de afuera y entre los de adentro. Lastimosamente no la hay, y esa es una de las razones, aunque hayan textos como este, que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, pero muchos están viviendo como aquellos en el desierto. Las pruebas de algunas personas tendrían que durar como Jesucristo, 40 días, 10 días, 15 días. Y después pasar un tiempo de bendición, de prosperidad, pero no, tal parece que los cristianos están cortados con la misma tijera de estos últimos tiempos. Y salen de una para entrar a otra. Y salen de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y cuando no les llueve, les truena. Y siempre, hermanos, los problemas,
Las situaciones difíciles, sí, son bíblicas, pero son por temporadas, no todo el tiempo. Ya cuando una persona está, que ay, que se me descompuso el carro, a cada ratito, que ay, que no tengo dinero, a cada ratito, que ay, que me duele aquí y que me duele allá, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, a eso ya se le llama maldición. Y nosotros fuimos salvados por Jesucristo, no para caminar en maldición, sino para caminar en bendición. Entonces hay que sacar el mundo de nuestro corazón. Hay que sacarlo. Ustedes ya salieron del mundo. Ahora no hay que andar ni fríos, porque Dios dice, yo te quiero o frío o caliente, pero tibio, guacalá. Pues eso quiere decir que le da asco, ¿verdad? Amén, hermanos. Están muy seriecitos, muy calladitos. Hasta parece que lo estoy regañando. No lo estoy regañando, le estoy hablando la palabra de Dios. Otra razón, porque hay personas que no salen del desierto y todo el tiempo están emproblemados, es primero porque no sacan el mundo de ellos, están enamorados del mundo. Hijitos, no améis el mundo, no améis las cosas del mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. No dice que Dios no te ama, a pesar de que andes de mundano, que andes de tibio, Dios te ama, pero si no te arreglas, si no te arrepientes, las consecuencias de tu tibieza espiritual o de tu pecado te van a alcanzar. Y por más que Dios ame al mundo y a las personas, si no se arrepienten, por más que Dios las ame, se van a perder en el lago de fuego, que es el infierno. Tremendo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si hay algo del mundo en tu corazón, hermano, todavía, por tu bien, en esta tarde, antes de irnos a casa, sácalo, deséchalo, desechemos. Hebreos capítulo 12, versículo 1, todo el peso, todo bulto que traigamos, todo lo que nos asedia, todo pecado que nos estorba para poder correr con ligereza la carrera en la que nos hemos metido ahora que venimos a Cristo. Pero en segundo lugar, lo que no nos permite que las promesas se cumplan en nuestra vida y andemos en el desierto todo el tiempo. Y desde ahorita te voy a decir, no es la voluntad de Dios que estemos en el desierto toda la vida. El desierto está diseñado para que tú sepas lo que hay en tu corazón y rápido sacarlo, pero si no, ahí te va a tener. Y hay algunos de ustedes que ya tienen años de ahí y por tercos mulas, ahí están todavía. Y no estoy enojado. Déjeme echarle un trago a esto antes de seguir. Agua. Yo tengo calor, ¿ustedes también? ¿O nomás porque ando así para allá y para acá? No, por eso, pues ustedes también. Yo me sacrifico por ustedes. Yo sudo, pero que ustedes estén a gusto. ¿Están a gusto? Muy bien. La otra razón, porque muchas personas siguen en el desierto, y eso ya es maldición, ya les dije. Hay veces que la gente no tiene dinero, está en pobreza, por muchas razones, y una de las razones es porque Dios lo permite para probarnos, pero esa prueba debe de ser, no todo, ya es diferente cuando la persona todo el tiempo está en escasez, maldición ya. ¿Tienes problemas con tus hijos, con la familia? Pues a veces Dios permite eso por un tiempo para que se arreglen algunas cosas, pero si ya todo el tiempo problemas. Lo mismo con la salud física. Hay veces que Dios permite situaciones en nuestro cuerpo físico para profundizarnos en el conocimiento de Él. ¿Cómo vas a conocer a Dios o a Jesús como tu sanador si nunca enfermas para darle la oportunidad a Él que te toque y te sane?
Por lo menos yo le doy gracias a Dios. Yo antes de los 46 años, predicaba que Jesucristo era nuestro Salvador y nuestro sanador también. Yo ya lo había experimentado como Salvador, pero aunque lo predicaba como sanador, nunca lo había experimentado, porque gracias a Dios yo no había enfermado. Fue hasta los 46 años que yo enfermé, y allí en la cama, ya casi para morirme, pude experimentar el poder sanador de Jesucristo en mi vida. Y hay momentos en que Dios permite algunas cosas, enfermedades, para que lo puedas experimentar como tu proveedor, como tu sanador. Pero ya cuando una persona, yo desde los 46 años para acá que me enfermé y que Dios me levantó, he estado bien, no he estado sano. No tomo pastillas, no tomo nada, por Dios, gracias al Señor. Pero hay personas que todo el tiempo enfermas, van al doctor y el doctor no les encuentra nada. Y te hacen radiografías y te hacen estudios de la sangre y estudios de aquí, de allá en la cabeza, y el doctor te manda a la casa y te dice, pues usted no tiene nada, no sale nada. Y la persona, en lugar de alegrarse porque no tiene nada, sale enojada. Ay, ese doctor no sirve para nada, dice que no tengo nada y me duele la cabeza y me duele el pie y me duele esto, me duele aquello. Cuando los instrumentos del hospital, de los doctores, no pueden detectar tu enfermedad, eso significa que el problema no es físico, sino que es espiritual. ¿Sabían ustedes que en lo espiritual repercute en tu cuerpo físico también? Si en tu mente estás triste todo el tiempo, acongojado todo el tiempo, pronto te va a venir la depresión. Y la depresión va a arruinar tu cuerpo físico. Y muchas personas no les encuentran nada, y ¿saben lo que tienen? Es que andan dándole vueltas al desierto. Solamente todavía. Porque su corazón, aunque vienen a la iglesia, diezman, ofrendan, cantan, escupen y brincan y todo eso, todavía el mundo está en su corazón, no ha salido. Y la meta de Dios no es tanto que vivas a gusto, la meta de Dios es que saques ese mugrero de tu corazón. Ahora sí están calladitos todos ustedes, ¿verdad? Pues no vivas engañado, que piensas que vives en bendición y a lo mejor estás ahí en el desierto en maldición ya. Y no vas a quedar postrado ahí solamente porque no sacas lo que tienes en el corazón. Otra razón por qué andamos todos en el desierto es porque nos rehusamos a perdonar a los que nos ofenden. En el siguiente capítulo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 2, Pablo les escribe y les dice, ¿qué pasó con aquel muchacho que andaba fornicando con su madrastra? ¿Sí se recuerdan? En 1 de Corintios, no lo busque, nosotros lo estudiamos. 1 de Corintios, el capítulo 5, Pablo tuvo que disciplinar a un hombre que se estaba metiendo sexualmente con la esposa de su papá. ¿Se recuerdan? Y los de la iglesia de Corinto, los líderes, los pastores, no estaban haciendo nada. Entonces Pablo los regaña y les dice que tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues lo disciplinan a este hombre, y ya había pasado un tiempo. Pero Pablo les escribe aquí en el capítulo 2 porque se da cuenta que todavía los hermanos de Corinto no lo perdonaban. No lo perdonaban. Le hacían la cara de fuchi cuando lo veían que venía a la iglesia, se apartaban de él y no le hablaban. Habían desarrollado una actitud de amargura hacia esa persona, y le llegó por ahí a Pablo la información de que este hombre ya se había arrepentido, que quería ser restablecido,
que quería regresar a la comunión con los hermanos, que quería regresar a ponerse a trabajar en la iglesia, pero los hermanos no lo perdonaban y no lo recibían todavía en la iglesia, lo ignoraban, lo marginaban, lo tenían por allá. Y cuando Pablo se da cuenta del asunto, les dice: ¡hey, un momento! Cuando una persona está en pecado, pues sí, hay que hablar con esa persona, hay que tratar con esa persona, pero si esa persona se arrepiente, hay que recibirlo, hay que abrazarlo y hay que alegrarnos con él, porque estaba ciego, pero ahora ve, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado, ya se arrepintió, su vida ha sido restaurada. Y para eso les escribe, mire, vamos a leer ahí, empezando desde el 1, dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar. O sea que Pablo les escribió para que arreglaran muchas áreas de su vida y en la iglesia. Y les dice, pues me da tristeza, Él les escribía con tristeza, pero los tenía que corregir. Y les dice, arreglen sus asuntos ahorita para que cuando yo vaya ya no esté triste del corazón, sino alegre porque se han arrepentido y estoy viendo cambios que están haciendo. ¿Sí, hermanos? Versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados. O sea que a Pablo no le gustaba regañar a la gente, corregir a la gente, disciplinar a la gente. Y cuando lo hacía, no lo hacía para que veas, lo hacía con lágrimas. Yo pienso que dejaba ahí lo que escribía mojado con lágrimas. No se me olvida, en la universidad mi maestro me dijo: Rubén, cuando tengas que disciplinar a alguien en la iglesia, hazlo, pero cuando termines de disciplinarlos, lávales los pies. Que sepan que no lo estás haciendo porque los odias o por su mal, sino por su bienestar, porque los amas, porque el que saca un alma de su error, sepa que ha salvado un alma. ¿Sí, mis hermanos? Con lágrimas. La gente en las iglesias, la mayor parte de los que yo he visto no se quejan porque los corrigen. Su queja es cómo los corrigen. Nosotros los pastores tenemos que hacerlo con amor y por amor. Y luego en el 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, también a él le causan tristeza, no nomás a mí. No me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Verdad que cuando ustedes me ven triste a mí por alguna razón, ustedes también se ponen tristes? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces aquí le está escribiendo a ese que pecó, que cometió un error, perdónenlo. Perdónenlo. Número 1, porque a Cristo así lo enseña. Así como Él nos perdonó en la cruz, dijo Pablo, así perdónense los unos a los otros. Pero en el versículo 11 nos da la razón por qué debemos de perdonar. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y me temo que el diablo ha ganado mucha ventaja sobre mucho cristiano. Porque yo trato con muchas personas, muchos matrimonios, muchas parejas.
Y el problema número uno, a pesar de que lo escuchamos una y otra vez, lo leemos en la Escritura, como Jesucristo, sin culpa alguna, clavado, ensangrentado, y usted sabe todo lo que le había pasado a nuestro hermoso Señor, ahí colgado, en lugar de preferir una maldición, ¿qué hizo? Bendijo a todos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros decimos al revés, sí sabe lo que hizo y no lo perdono al no sé qué. Nosotros los cristianos, y dice la Biblia que nosotros debemos de perdonar. En los matrimonios, Jesús dijo que 70 veces 7 tenemos que perdonar. ¿Y en dónde más vamos a practicar el perdón? Primeramente en la casa. Ahí cuando te falla tu esposo, cuando te falla tu esposa. Hay personas que, pues me divorcio y me divorcio. Hasta le sacan la lengua ahí. No, el divorcio, la palabra divorcio no debe de existir en el vocabulario de dos personas que profesan ser hijos de Dios. Más bien, cuando te ofende tu esposo, mujer, o cuando te ofende tu esposa, es una oportunidad que Dios te está dando para que cumpla su mandamiento que Él dijo 70 veces 7, hay que perdonarlo al día, Porque el que no quiere perdonar, el diablo dice que le gana ventaja. Y si el diablo se te aventaja, cuidado, chiquitito, porque la única agenda de Satanás es robarte, matarte y destruirte. Destruir tu vida, tu ministerio, tu familia, tu felicidad y al último llevarte al infierno. Por eso es que es necesario, y dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones. Y una de las maneras en que el diablo hace que los hijos de Dios caigan es por falta de perdón, por resentimiento y amargura en el corazón. Y el escritor a Hebreos dice, no dejemos, no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios por permitir que una raíz de amargura brote de su corazón y estorbe para que las bendiciones de Dios fluyan a nuestra vida. Nosotros no nos podemos dar, a nosotros los cristianos no se nos permite el egoísmo en nuestro corazón. No nos podemos dar el lujo de decir no lo perdono o no la perdono. No, porque esa es una trampa de Satanás que trae muchas enfermedades mentales y físicas. Y destruye matrimonios, destruye vidas. Mejor optemos por obedecer la palabra de Dios para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Hace muchos años me recuerdo de una señora supuestamente cristiana y su hija le hizo algo, no sé qué le hizo, ya su hija grande, unos 16, 17 años. Y a mí se me hizo increíble porque yo nunca había presenciado algo así. Lo hubiera creído de una mujer de allá del mundo, pero ni siquiera las mujeres del mundo actúan así. Entonces le hizo algo, sí fue fuerte, pero no fue grave para que la señora se pusiera con esa actitud. Y me recuerdo que tuvimos una junta, fue cuando yo comenzaba de pastor allá en Riverside, le estoy hablando hace unos 20, 21 años atrás. Y nos encerramos en el cuartito, allí mi esposa, su servidor, la señora, la niña, la muchacha, y se me hace que el esposo. Y ya tratamos el asunto y le dijimos, hermana fulanita de tal, todavía me recuerdo del nombre, pero no lo digo para que no se haga viral esto. Usted, ya después de que nos explicaban el problema y todo, usted tiene que perdonar a su hija. Yo pensé que la hermana, yo le digo señora porque pues ni hermana llegaba, yo pienso.
que iba a comprender, iba a decir, oh sí, la perdono. Y se me queda viendo y con lágrimas en los ojos, pero no lágrimas de arrepentimiento ni lágrimas de amor. ¿Usted sabía que las personas también lloran por odio? ¿Que hay lágrimas de odio? Prenda la televisión y vea a Paquita, la del barrio. Eso es lo que yo les digo a los cantantes en la iglesia, que a veces están aquí cantando unos cantos tan hermosos y no transmiten nada. Ahí nomás, por un momento en tu presencia. Yo digo, ay, que no dure tanto ese minuto, Señor. Que no dure tanto ese minuto, Señor. No transmiten aquella para lo malo y para el odio, pero transmite el odio. Y con lágrimas en sus ojos, rata de dos patas. ¿Qué más dice? ¿Ustedes que la escuchan todo el tiempo? No cayeron en la trampa, ¿verdad? Qué animal rastrero y hermano, mire, llorando con odio. No sé qué le hicieron a esa mujer que tiene odio a los hombres, pero tremendo. ¿Por qué le estaba hablando de eso? Ya me perdí. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Y con lágrimas de odio, y me dice, no la perdono. Y luego cuando me dijo, hermana, pero no hay otro camino. No hay otro camino. El único camino para la restauración de su familia es que usted perdone. Y allí se manifestó la señora. Me dice, ya le dije, pastor, que no la perdono. Ay, santo Dios. Enojada, poseída y hay que orar por usted, hermano. No, que no oren por mí. Pero a esta, no la perdono. Dije, Dios mío, ¿usted sabía que la carne, el yo, de eso hablé esta mañana, es tan perverso? Dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. El profeta Jeremías nos dijo eso, que muchas veces la manera en que la carne reacciona es tan horrible que uno piensa que las personas están endemoniadas. Y a veces ni el demonio tiene nada que ver con esas actitudes. Es lo horrible del hombre de pecado, del yo, del hombre carnal, del viejo hombre, que actúa tan horrible que tú a veces no sabes si es un demonio o es la persona. Pero déjeme decirle que la naturaleza pecaminosa del hombre es engañosa, es horrible y es el enemigo peor que tenemos, nosotros mismos, el yo. Y no quiso perdonar. Papás que me están escuchando, ustedes siempre que sus hijos les hagan algo, tengan la actitud de la historia ahí en Lucas del hijo pródigo. Su hijo, malo ese hijo pródigo, porque al pedirle la herencia, le estaba diciendo, ¿por qué no te mueres ya, viejo? Porque la herencia no se daba hasta que alguien se moría, hasta la fecha, ¿sí o no? Y fue y se malgastó el dinero que el viejo le había costado tanto esfuerzo, ¿sí o no? Tanto esfuerzo, ahí estaba, trabaja y trabaja, para que se lo malgastara. Se lo malgastó con las prostitutas, se lo malgastó ahí con los puercos, con el pecado, etcétera. Había sido malo, había sido desobediente, había hecho lo peor este muchacho, pero cuando el Espíritu Santo hizo la obra en la vida de este joven, él se levantó arrepentido con Dios, con su padre, y dice, correré. Y cuando su padre lo vio, ¿qué fue lo que dice la Biblia que su padre hizo? Eso no lo hacían en aquellos tiempos. Era una falta de respeto que un padre corriera, como ahora muchos dicen, los padres no le piden perdón a los hijos. ¿Cómo que no? Eso es lo que te enseñó tu abuelo, tu abuela, tus papás, tu cultura. Pero ¿qué dice la Escritura?
Que no importa, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu papá, sea tu suegro, sea quien sea, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón cuando hemos cometido un error. Porque eso es lo que trae restauración. Y en el Antiguo Testamento, la sentencia para un hijo desobediente, ¿qué era? Lo mataban a pedradas. ¿Sabe por qué el padre corrió rápido para abrazarlo? Porque los de la ciudad estaban ahí alrededor, esperando que llegara este muchacho para darle con las piedras. Pero era tanto el amor de este papá que no le importó lo que había hecho. A él lo único que le importó es que su hijo había regresado y había regresado arrepentido. Llega y lo abraza para que las pedradas, en lugar de pegarle al hijo, le pegaran a él. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros deberíamos de haber ido a esa cruz, deberíamos de haber muerto allí. Pero fue tanto el amor de Dios, de Jesucristo, para con nosotros, que Él prefirió tomar nuestro lugar. Entonces, mis hermanos, para no andar caminando por el desierto y que las promesas de Dios se hagan una realidad en tu vida y en mi vida, hay que sacar el mundo de nosotros, hay que sacar el Egipto de nuestro corazón. Por favor, saque eso. Usted como cristiano ya no tiene ningún negocio en las fiestas de allá del mundo, donde están con sus cervecitas y con su y vamos a mover el bote, y usted empieza también a mover el bote es el mundo adentro de usted. Y hay algunos que no reciben las promesas porque no entienden. No entienden. Dios les habla de una y otra manera. Y cuando menos acuerdas el fin de semana, y andan ahí con sus amigos, su cervecita y sus... Saca el mundo de tu corazón. No es suficiente con que hayas salido del mundo. Saca Egipto de tu corazón. Saca esas, decimos en México, cochinadas de tu corazón. Y perdona al que te ha ofendido. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, porque el perdón, Dios no lo inventó para arruinarnos la vida. ¿Ustedes sabían que el perdón es el secreto de la felicidad? Dios quiere que perdones porque es la única manera que vas a ser feliz. Hay unos que no pueden dormir por lo mismo, y al perdonar ya después ya no necesitan medicina ni pastillas ni nada. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿aprendimos algo en esta tarde? Vamos a ponernos de pie.